Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y actualmente me desempeño como docente dentro del Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar con la unidad de los números reales y nos centraremos ahora en los intervalos y errores. Los intervalos pues no es otra cosa que un conjunto, ¿vale? Un conjunto de números reales que se corresponde con los puntos de un segmento. O sea, son un conjunto de puntos que están continuos en la recta real y puede ser o un segmento o una semirrecta. Y entonces cada intervalo pues bien va a venir determinado por los extremos. ¿Vale? Como tiene a todos los puntos que están entre dos cantidades o entre una cantidad y el infinito, ¿no? Entonces va a contener solamente por los extremos, va a estar definido, no necesitas nada más. Va a incluir a todo lo que se encuentra dentro de esos extremos. En el caso de que sea un segmento va a tener dos extremos y en el caso de que sea una semirrecta pues va a tener solamente un extremo. Según incluyan o no los puntos extremos, pues los intervalos pueden ser abiertos, semiabiertos o cerrados. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un intervalo abierto porque, o sea, va desde un punto A hasta un punto B y no incluye ni a A ni a B. Notemos que cuando es abierto se utiliza un paréntesis para representarlo. ¿Ves? Son los X que son menores que B y mayores que A, estrictamente. No incluyen. No existe el igual, no es menor igual, sino que es estrictamente, con lo cual no incluye al A ni el B, y por eso se llaman abiertos. Y si nos fijamos, a la hora de representar sobre la recta, se representa con un círculo que no está relleno. ¿Vale? Fíjense la diferencia entre el intervalo abierto y el intervalo cerrado. Primero, aquí hay un paréntesis, en el cerrado se pone un corchete, mientras aquí arriba se pone menor estricto, aquí se pone menor igual y menor igual. Y aquí, en vez de aparecer el A, un circulito en blanco, lo que aparece es un circulito ya relleno. Para A y para B. Además de estos, que están abiertos y cerrados, pueden haber semiabiertos, estos dos. Ese se dice que está cerrado por la derecha y este se dice que está cerrado por la izquierda. Este se dice que está abierto por la izquierda y este está abierto por la derecha. Y la única diferencia es esa, que incluye o no incluye al valor de A. Y cuando se representa gráficamente, cuando se incluye el valor de A, aparece relleno y cuando no se incluye, pues aparece en blanco. Las semirrectas o intervalos que son infinitos, por así decirlo, pues comienzan en un valor A y pueden ir hasta más infinito o comenzar en un valor B e ir hasta menos infinito. Siempre en la parte de más infinito van a estar abiertos, ¿vale? Esos nunca van a haber intervalos de ese tipo cerrados. ¿Por qué? Porque no... O sea, el infinito no es un número. Y por otra parte, en la semirrecta cerrada es aquella que comienza en un número incluyendo a ese número, ¿vale? Fíjense cómo aparece el menor igual, incluye al número A y son todos los que son mayores que ese número incluyendo ese número. Y lo mismo para X menor o igual que B, la semirrecta cerrada, ¿vale? Abierta es cuando no incluye al valor desde donde comienza la semirrecta y cerrada cuando sí lo incluye. Bien, vamos a ver un par de ejemplos. Los números menores que 6, o sea, tenemos que sea los X menor que 6, con lo cual ese intervalo ¿cuál va a ser? Pues desde el menos infinito hasta 6, ¿vale? Siempre se empieza de izquierda a derecha y la representación va a ser el 6 abierto, con lo cual un círculo abierto y la flecha hasta más infinito, hasta menos infinito, perdón. En el B tenemos que las X tales que X es menor o igual que 2 y menor que 9. Esto que indica que va a ser cerrado por la izquierda y como aquí no aparece el signo igual, pues va a ser abierto por la derecha, con lo cual aquí tenemos cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Y para representarlo, pues se cierra, al estar cerrado en el 2, pues se incluye al 2, fíjense cómo es menor o igual que 2, y al no incluir al 9, menor que 9, pues se pone el círculo abierto en el 9.
Este otro, x mayor que menos 5 y menor que 8. Aquí ambos no incluye a ninguno de los dos extremos, con lo cual es un intervalo abierto. Son los dos finitos, estamos hablando de un intervalo. Entonces es los valores que están entre menos 5 y 8. O sea, abierto por el menos 5 y abierto por el 8. Y el último es x menor o igual que 5. No sé si se acordarán, pero el módulo lo que da es el valor positivo. Y si tienes módulo de a da a si x es mayor o igual que a, y da menos a si x es menor que a. O sea, le cambia el signo, siempre da el signo, si es negativo lo pone positivo, y si es positivo pues se queda tal cual, ¿no? Entonces módulo de 3 es igual a 3, módulo de menos 3 es igual a 3 también, y módulo de menos 7 pues igual a 7. Siempre devuelve un resultado positivo. Entonces, si le aplicamos módulo a diferentes valores, o sea, los x que son menores o iguales que 5, significa que son aquellos que en valor absoluto son menores que 5, o sea, el 4, el menos 4, aquellos que cuando yo le aplico módulo sean menores que 5. Entonces vamos a tener toda la recta de menos 5 a 5, aquí estaría el 0, ¿vale? Y estamos incluyendo todos estos números, tanto positivos como negativos, de tal manera que cuando aplicamos módulo, el valor absoluto de ese número que estemos tomando dentro de la recta esté por debajo de 5. Algo importante es que el módulo de x menor o igual que 5, equivale a que la distancia hasta el número 0 sean menor o igual que 5. ¿Vale? Es como los valores que están a una menor distancia del eje que el número 5. Bien. Las aproximaciones. Las aproximaciones son de suma importancia en las matemáticas, sobre todo en el mundo de los ordenadores. ¿Por qué? Porque los ordenadores trabajan con números racionales, no con números irracionales. En un ordenador no podemos insertar un número irracional. El ordenador tiene algo que se llama longitud de palabra, que es la cantidad de valores que puede tener un dígito que es muy elevado, pero que no puede pasarse de ahí. Con lo cual, aquellos números que son irracionales, o sea, que no puedes, de hecho, incluso los periódicos, ¿no?, que tienen infinitas cifras, pues un ordenador no los puede procesar. Entonces necesitamos aproximarlos por números que sean racionales, o sea que de hecho racional, ni siquiera racionales con un periodo, son racionales números decimales que sean que sean exactos, o sea que la cantidad de cifras después de la coma sea finita. Entonces es importante pues conocer, bueno, cuando yo hago eso, si yo estoy cortando un número a partir de un lugar, qué error estoy cometiendo al hacerlo. Entonces, lo que hacemos es tratar de buscar números racionales que estén próximos, ¿no?, que estén lo más próximo posible al número real y que, digamos, que nos simplifiquen esos cálculos. No solamente que simplifiquen los cálculos, ahora a nosotros nos va a permitir simplificar cálculos, pero en un ordenador es que no puedes utilizar otros. Entonces, estos valores se llaman aproximaciones y existe aproximación por defecto o truncamiento, que lo que se hace es, se eliminan las cifras a partir del orden considerado. Por ejemplo, si tenemos, ¿no?, por ejemplo, pi es igual a 3, 14, 15, 9, 26 y así sucesivamente, ¿vale? Creo que es así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Pues consideramos el número hasta aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo con otro color. Consideramos el número hasta ahí. Ese número es pi, 3,14 es pi, pues pi no es, o sea, exactamente pi no es, pero bueno, es cercano a pi. Podemos considerar 3,1416, por ejemplo. Entonces, este número, la aproximación, el truncamiento de este número, si uno toma esta cifra, pues va a ser 3,14. Y si queremos truncar, en vez de truncar ahí, queremos truncar aquí, pues entonces el valor truncado será 3,1415. ¿Vale? Este es si queremos hacer el truncamiento por defecto. Ahora, si lo que hacemos es
un truncamiento por exceso, entonces lo que se hace es añadir 1 a la cifra, a la última cifra que estamos poniendo. Entonces por exceso sería, vamos a utilizar otro color, 3, sería 3,15 en lugar de 14. Y aquí sería 3,1416. Vale, 6 ha quedado muy feo. 16. Estos son los truncamientos por exceso. Notemos que cortamos en el mismo lugar y en lugar de dejarlo con la cifra, lo que hacemos es aumentarle 1. Y ahora, por último está lo que más se utiliza para tratar de aproximar valores es el redondeo. ¿Vale? ¿El redondeo qué es? Pues es de estos dos el que más cerca esté del número. ¿Cuál es el que más cerca está? Pues en este caso va a ser este. 3,14 está más cerca de 3,1415 que 3,15. Y en el otro caso va a ser este de acá. Notemos que 3,1416, como aquí hay un 9, ¿vale? Pues 3,1416 va a estar más cerca de este número real que este que aparece aquí. El redondeo lo que hace es, si el valor es mayor o igual que 5, le suma 1, y si es menor que 5, pues se queda en un truncamiento por defecto. O sea, en el redondeo, si la cifra que va posterior es mayor o igual que 5, o sea, lo que se hace es un truncamiento por exceso en realidad, y si es menor que 5, pues se hace un truncamiento por defecto. Bien, vamos a trabajar con estos ejemplos. Se aproxima 3.258, 2.21 con periodo 21 y raíz de 7 a las centésimas. Recordemos, la centésima este valor es la unidad, o sea, la unidad es el 3, el 2 son las décimas y estas son las centésimas. O sea, vamos a cortar por aquí. Y aquí vamos a cortar aquí también, ¿vale? Y aquí cortaríamos acá. Entonces, lo primero que se hace es redondeo. Vamos a redondear primero. Fíjense que aquí, ¿qué es lo que sucede? Que hay un 8, ¿vale? Y al 8 ser mayor o igual que 5, mayor estricto de hecho, pues entonces se adiciona 1 y se pone 26. Y en el truncamiento pues se deja el mismo número tal cual. ¿Okay? En este 2,21, recuerden que es 2,21, cortamos aquí, como el 2 es menor que 5, pues entonces el truncamiento y el redondeo, el truncamiento por defecto y el redondeo van a coincidir. Y en raíz de 7, notemos que el 5, como es 5, es mayor o igual que 5, con lo cual para el redondeo tenemos que adicionar una cifra aquí, ¿no? Por eso queda 65, y en el truncamiento se queda en el 64. Algo importante es que las calculadoras, si utilizamos el modo fix, podemos fijar el número de cifras decimales que queremos. Podemos fijarlo en 3, y si lo fijamos en 3 y hallamos raíz de 7, pues la calculadora nos va a devolver este número. Este es el número 2.6457, esta es la raíz de 7, pero si fijamos en 3, pues la calculadora solamente nos va a devolver esto. Fíjense que la calculadora de manera automática hace un redondeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hace es, aquí hay 46, 5, 7, el 7 es mayor o igual que 5, con lo cual adiciona 1 aquí y pone 6,46. Bien, vamos a ver los errores, ¿vale? Primero, porque podemos estar interesados en saber cuán bien yo estoy aproximando ese valor real por la aproximación que yo estoy dando. O sea, cuán certera es la aproximación, en qué error estoy incurriendo al hacerlo. Esto hay dos maneras de medirlo. Una es a través del error absoluto, que lo que hace es restar las diferencias y aplicarle valor absoluto a la diferencia entre ambos valores, el aproximado y el real. Y la otra es el error relativo, ¿vale? En lo que haces es tomar el error absoluto y dividirlo por el valor real y aplicar módulo. O sea, el valor real, porque ya el error absoluto es positivo, ¿no? Entonces, estas dos cantidades son muy utilizadas y sobre todo esta es muy importante porque esta toma en cuenta
digamos, las cifras significativas de la aproximación. Porque no es, o sea, por ejemplo, algo que puede suceder es que si nosotros aproximamos 0.555, por ejemplo, por 0.6, ¿vale? En valor absoluto van a estar muy cercanos, pero esto realmente es equivalente a aproximar 55 por 60. O sea, a pesar de que en magnitudes es lo mismo aproximar 0.55 por 0.6 que 55 por 60. Y en el error absoluto, que estas dos aproximaciones sean similares, no se toma en cuenta. Sin embargo, en el error relativo sí. Si uno aplica estas dos aproximaciones y calcula el error relativo de ambas, pues van a dar lo mismo, y sin embargo en el error absoluto pues van a dar muy diferentes. Entonces el error relativo es muy importante por eso, porque digamos que toma en cuenta la magnitud que tiene el propio número. El error absoluto solamente toma en cuenta la diferencia que hay entre ellos. Y puede que en ocasiones, o sea, un error absoluto mayor entre dos aproximaciones, pues a fin de cuentas nos lleve a un error relativo menor. Por ejemplo, si aquí en lugar de tener 55 tenemos 58 por 60, ¿vale? Desde el punto de vista del error absoluto, esta aproximación es mejor, ¿vale? Porque evidentemente, si restamos aquí, la diferencia es de 0.05, mientras que si restamos aquí, la diferencia es de 2, pero en un error relativo, esta aproximación es menor, porque la magnitud del valor real 60, o sea, como es un valor real 58, como está, o sea, 60 está más cerca de 58 desde el punto de vista relativo, teniendo en cuenta la magnitud del 58, que lo que está el 0.6 del 0.55. Esto es un poco complicado y se da en matemática numérica, pero es algo interesante, ¿no? Que no siempre todas las aproximaciones son iguales y por eso es necesario tener en cuenta ambos errores, no solamente el absoluto, sino también el relativo. Entonces, calcula los errores cometidos al redondear 2.661 a las centésimas. Las centésimas es aquí. Con lo cual, si estamos redondeando, nos estamos quedando con 2,56. ¿Vale? Entonces, estamos redondeando 2,561 a 2,56. El error absoluto, ¿cuál es? Pues simplemente la diferencia. Esto es 0.001 y el error relativo es esa diferencia dividido entre el valor original, el valor real, que es esta de acá. ¿Vale? Fíjense que el error relativo es muy pequeño. Las acotaciones de los errores. ¿Por qué se necesita? Una acotación es cuando, por ejemplo, 2.8 pues es una cota para la estatura de las personas. Cuando tú das un determinado valor por el cual de ese pues no pasa ¿no? Es algo que delimita el valor que estás dando. Entonces, al redondear un número hasta orden n, o sea, hasta n entonces cometemos un error absoluto que cumple esta propiedad, ¿no? Orden n se refiere a números después de la coma. Que el error absoluto va a ser menor que 1 sobre 2 por 10 a la n, con lo cual este valor es una cota para el error absoluto. 2 por 10 a la n, recordemos, o sea, por ejemplo, si tenemos n es igual a 1, pues esto es, o sea, 1 sobre 20, perdón. Por ejemplo, vamos a calcular la cota del error absoluto del redondeo del número pi a las centésimas. Las centésimas normalmente son 2 lugares decimales. Será hasta aquí. O sea, 0.3,14. Estamos llegando a pi y lo estamos poniendo en 3,14. ¿Qué error se está cometiendo? Pues el valor es real menos el valor aproximado. Fíjense que aquí no podemos poner cuánto vale el valor real. Por eso no podemos hallar el valor absoluto, el error absoluto, porque no conocemos realmente cuánto es que vale pi. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues se acota ese error. Se obtiene un valor que sabemos que va a ser siempre mayor que el error que se está cometiendo. Y como estamos tomando dos valores, ¿vale? Aquí lo que hacemos es tomar dos valores.
¿vale? 10 a la 2. ¿Esto qué va a ser? Va a ser 1 sobre 200, que es 0.05. La cota del error absoluto, esta aproximación es 0.05. Pues una cota, no es la cota, es una de ellas. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que si nosotros tenemos aquí, ¿no?, digamos, el decimal anterior, esto está, por ejemplo, aquí estaría 3.14 y aquí estaría 3.15 y por algún lugar de aquí va a estar el número pi. Lo que está diciendo esto es que al 1 redondear, aquí va a estar 3,145. Al 1 redondear, o está en este, o está en este, con lo cual la diferencia entre el valor de redondeo, que es o este, y el valor real del número, ¿vale?, que va a estar, siempre va a estar o por debajo o por encima de la mitad del intervalo, va a ser esa la mitad de dicho intervalo, y por eso es que uno puede tomar 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 10 a la n. Entonces se puede decir que el error absoluto es menor que la mitad de la unidad del orden al que hemos aproximado, ¿ven? La mitad de esta unidad. La unidad del orden es, en este caso son las centésimas, con lo cual es de 0.14 a 0.15 se va a representar la unidad y la mitad va a ser esta magnitud que hay acá, ¿vale? Que es lo mismo que 0.005. Entonces, para la aproximación de las décimas que vamos a tener, que el error absoluto va a ser menor que 0.05. Y para la aproximación de las centésimas que vamos a tener, que el error absoluto va a ser menor que 0.005. Aquí es 0,5 y aquí es 0,05. Y si llegamos a las milésimas, pues el error absoluto para las milésimas va a ser menor que 0.0005 y así sucesivamente. ¿Vale? Y también utilizando el error absoluto, la cota del error absoluto, se puede encontrar una cota para el error relativo. ¿Vale? O sea, sabiendo si epsilon es una cota del error absoluto, pues podemos encontrar que el error relativo va a ser menor que el propio epsilon, que es esa cota del error relativo, sobre el valor aproximado. Fíjense que es el que conocemos, el real no lo conocemos, si no necesitáramos la cota, calculamos el error directamente, menos el propio epsilon. Veamos un ejemplo, perdón. Haya una cota del error relativo de redondeo de pi, nuevamente pi a la centésima, o sea, lo mismo. Hemos tomado pi y hemos tomado 3.14. El error absoluto sabemos que es 0.005, pues ya lo hemos calculado. Y entonces lo que tenemos que hacer es sustituir. Tenemos el error absoluto aquí, 0.005, y dividimos por el valor aproximado, que es 3,14, menos el error, la cota para el error absoluto, que es 0.005. Eso da 0.0016, lo que implica que el error relativo va a ser menor que este valor. ¿Vale? La cota del error relativo en tanto por ciento es del 0.16%, que es muy bajo. Es muy bajo. Esto de representarlo como por ciento nos puede ilustrar, eso es lo bueno del error relativo, que te ilustra qué tanto por ciento te estás equivocando respecto al valor original que estás tomando, a la magnitud de ese valor original que estamos tomando. Espero que esto haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.